Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy, que es sobre el uso crítico, ético y responsable de la tecnología en la escuela. Hoy vamos a cambiar un poquito si no ya el formato, sí que de lo que vamos a hablar, porque es un poquito más densa conceptualmente que las anteriores. Entonces, bueno, si hay alguna persona que al final se mete dentro de la clase y tal, el chat está activo, con lo cual se puede hablar, ¿vale? El tema de hoy es uno que en cierta forma atraviesa todo, absolutamente todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hemos hablado de un montón de cosas, de temas de tecnología, hemos hablado de metodologías, bueno, hemos hablado de un montón de cosas. Entonces, ¿qué ocurre cuando las herramientas al final entran definitivamente en la escuela, ¿no? ¿Qué pasa en ese sentido? Entonces, bueno, básicamente nosotros nos tenemos que preguntar qué hacemos con la tecnología cuando nadie nos vigila, porque eso al final va a ser una de las cuestiones que se va a ver más en el aula cuando entra esa tecnología dentro del aula y nadie nos vigila, y nadie vigila a los niños, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con la tecnología cuando nadie nos está vigilando, cuando no estamos en clase, no cuando sabemos que hay alguien mirando, sino cuando estamos solos con el móvil, con el ordenador, sin consecuencias visibles, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos en redes? ¿Para qué los usamos realmente? ¿Hemos usado alguna vez una herramienta IA para escribir algo que luego después hemos presentado directamente como algo nuestro sin mencionarlo? ¿Hemos compartido información de alguien sin pedirle permiso explícito? Esto no es un tema de juzgar a nadie, sino porque hay realmente una tensión estructural en la formación docente que me parece importante nombrar desde el principio, ¿no? Se prepara a los futuros profesores para que enseñen comportamientos digitales responsables, pero muy raramente se les pide que examinen los suyos propios antes, ¿no? Y esto es un problema muy serio. Es decir, no podemos enseñar con autoridad algo que no hemos pasado primero por nuestra propia experiencia crítica. O sea, no porque tengamos que ser perfecto, porque nadie lo es al final, sino porque al final si no nos hacemos estas preguntas, no vamos a saber hacérselas a nuestros alumnos y alumnas cuando llegue el momento, que va a llegar, ¿vale? Y esto es algo garantizado. Entonces, esta sesión tiene como dos movimientos simultáneos. Uno que es hacia afuera, hacia los alumnos, hacia la escuela, la sociedad, hacia el sistema tecnológico en el que todo esto ocurre, y otro que es hacia adentro, que es hacia nosotros, hacia nuestras propias prácticas directamente, hacia las decisiones que hemos tomado con la tecnología, que nos están definiendo, aunque no nos lo hayamos planteado. Así nos está definiendo qué tipo de ciudadanos digitales somos, ¿no? Entonces, trabajaremos el tema de la inteligencia artificial en el aula, las redes sociales y el bienestar digital, y luego, por otro lado, la privacidad y los derechos, que son tres territorios distintos, pero que están muy conectados entre ellos. Este es el mapa de la sesión. Vamos a ver un rato de apertura inicial, que es lo que estamos haciendo. Luego veremos ahí en el aula, redes sociales y bienestar, privacidad, datos y derechos, y al final llegaremos al marco ético y propuesta docente, ¿no? Entonces, el primer bloque es el de inteligencia artificial dentro del aula, ¿no? Entonces, voy a empezar con una constatación que a esas alturas no debería sorprender a nadie, ¿no? Pero que todavía no hemos interiorizado del todo como institución educativa, que la IA generativa está ya en las aulas. Todos lo utilizamos, tanto profesores como alumnos en la universidad, en secundaria y obviamente también en primaria ya. Es decir, no está llegando, no es una tendencia emergente. Está ahora, ¿no? Entonces, en los bolsillos de los futuros ciudadanos, desde cada vez más temprano, está, y en los nuestros también está, ¿no? Entonces, fijaros que ChatGPT, por ejemplo, como tecnología, superó el 1 millón de usuarios en 5 días después de su lanzamiento en noviembre del 2022. A los 2 meses tenía 100 millones de usuarios activos. No hay ningún producto tecnológico en la historia, ¿vale?, de la humanidad que haya alcanzado esa masa crítica en ese tiempo. Ninguno. Esto no es un dato de crecimiento empresarial, es un dato sobre la velocidad a la cual una herramienta puede instalarse en las prácticas cotidianas de una sociedad antes de que sus instituciones educativas, regulatorias, éticas hayan tenido tiempo de procesar qué significa eso, ¿no? La escuela está
en este momento corriendo detrás de la sociedad, ¿no? Entonces, vosotras y vosotros vais a ser parte de la primera generación de docentes que tiene que correr esta carrera con algo más que intuición, ¿no? Con criterio y con marco, con una capacidad de tomar decisiones pedagógicas fundamentadas sobre herramientas que no existían cuando empezasteis seguramente casi hace unos meses el grado, ¿no? Entonces, empiezo por el mapa general antes de entrar en el dilema concreto, ¿no? La IA en educación tiene una serie de oportunidades reales. No voy a minimizarlas porque hacerlo sería deshonesto y porque los futuros docentes que caerán en ese error estarían mal preparados para la realidad. Es decir, las oportunidades existen y son muy significativas. La primera, obviamente, es la personalización del aprendizaje. Durante décadas, la educación ha operado bajo una tensión que es totalmente irresoluble, ¿no? Los docentes, al final, atienden a grupos, pero el aprendizaje es totalmente individual. Cada alumno tiene un ritmo, un punto de partida, unas lagunas específicas, unas fortalezas particulares. Entonces, la IA, por primera vez, a escala, puede adaptarse a esa individualidad de un modo que un docente solo con 25, 28 alumnos delante simplemente no puede hacer. Es decir, puede ajustar el nivel de un texto, puede generar ejercicios adicionales para quien los necesita, proporcionar explicaciones alternativas cuando una no ha funcionado, dar retroalimentación totalmente inmediata y específica sin que el alumno tenga que esperar a que el docente corrija una pila de trabajos el fin de semana. Esto es lo que vamos a ver luego en el siguiente vídeo cuando quedemos, para que os enseñe directamente cómo hacer todo esto con IA. Es decir, esto no es nada trivial, ¿eh? Esto es una transformación muy profunda en de la experiencia de aprendizaje. Al final, la segunda oportunidad es el apoyo a la diversidad funcional. Para alumnos con dislexia, con TDAH, con dificultades, con TEA, con barreras lingüísticas. Al final, la IA puede actuar como un mediador que adapta los materiales, que convierte texto en audio, que simplifica el vocabulario, hace lectura fácil, que genera resúmenes, que produce versiones alternativas, un montón de cosas, ¿no? Entonces, al final, la accesibilidad, como vimos, que históricamente ha requerido de recursos humanos especializados, que no todos los centros pueden permitirse, puede democratizarse de un modo significativo. La tercera es la automatización de tareas administrativas. Al final, los docentes pasan una enorme cantidad de tiempo en las tareas que no son enseñar: programar, elaborar rúbricas, redactar informes, materiales. Al final, la IA aquí puede absorber una parte considerable de esta carga y devolver ese tiempo a lo que creo que realmente importa, ¿no? Que es el tema de la relación pedagógica, el acompañamiento, el diseño de experiencias de aprendizaje con sentido y tal. Pero claro, a partir de unas oportunidades también hay unos riesgos. Creo que el primero de todos es una cosa que yo ya estoy viendo en mi alumnado, el tema de la dependencia cognitiva, ¿no? Si un alumno al final delega el pensamiento en la máquina de una forma sistemática, no está aprendiendo a pensar, está aprendiendo a pedir. Es decir, está desarrollando la capacidad de formular prompts que no tiene nada que ver con desarrollar la capacidad argumental, de sintetizar, de relacionar conceptos, de sostener al final una idea con coherencia a lo largo de un texto. La diferencia entre usar IA como amplificador del pensamiento propio y usarla como sustituto del pensamiento propio es una diferencia que a corto plazo puede ser invisible, porque el output al final de la IA tiene una buena pinta, el trabajo parece correcto, pero que a largo plazo que es devastadora para el desarrollo cognitivo del alumno. Y al final, esa responsabilidad de que esa diferencia sea visible es del docente. Luego hay un tema de sesgos algorítmicos, ¿no? Esto es un poco más especializado, pero es complicado, ¿no? Porque al final los modelos de lenguaje están entrenados sobre un corpus masivo de datos, de texto humano y de imágenes humanas. Entonces, este texto humano y estas imágenes humanas están llenos de prejuicios, de asimetrías dentro del poder, de silencios, de distorsiones de las sociedades que los han producido. Esto significa que la IA al final reproduce sesgos de género, de raza, de clase, de cultura, y a veces lo hace de forma muy sutil, a veces lo hace de forma bastante evidente en este sentido, ¿vale? Claro, al final, enseñar a interrogar los outputs de la IA, de preguntarse qué perspectiva está ausente, qué voces no aparecen, esto se da por sentado. Es una competencia que hay que trabajar directamente en el aula, ¿vale? Luego, el tema del plagio obviamente es otro de los problemones que hay. Esto es un problema concreto que está documentado y que los centros educativos están gestionando con distintos niveles de eficacia y coherencia. Al final, un alumno entrega un trabajo generado por IA sin declararlo, y el detector de plagio ahora mismo no puede detectarlo, es decir, porque técnicamente no es plagio en el sentido tradicional. No hay una copia de un texto preexistente identificable, pero tampoco es pensamiento propio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los docentes? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Con qué criterios, no? Estas son preguntas
prácticas que vais a tener que responder en el momento, en un momento dado de vuestra carrera docente. El cuarto, al final, es algo que es muy complicado, ¿no? Porque yo creo que una de las zonas más inquietantes que hay desde un punto de vista epistemológico, que es la caja negra, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Realmente no sabemos exactamente por qué los modelos de lenguaje de IA están produciendo los outputs que lo producen. Es decir, sus creadores tampoco lo saben del todo. El proceso interno es muy opaco. Esto tiene una serie de implicaciones éticas muy serias cuando estas herramientas se usan en entornos donde se toman decisiones sobre las personas, ¿no? Sobre sus aprendizajes, las evaluaciones, el itinerario educativo. Entonces, confiar en un sistema que no puedes auditar, cuyo razonamiento no puedes verificar y cuyas fuentes no puedes rastrear, es en el fondo un acto de fe, que un profesional no debería hacer sin ser consciente de lo que está haciendo en un momento dado. Entonces, al final, hay un dilema pedagógico, que esto lo tenemos ahora mismo en la universidad, y ya os digo que lo tendréis y cada vez más temprano en la escuela, que es, una vez que sabemos los riesgos y oportunidades de todo esto, si el alumno tiene que declarar o no tiene que declarar en este sentido la IA. Esto no es una pregunta trampa, es decir, esto es una pregunta real que los departamentos de educación de medio mundo están respondiendo ahora mismo de formas completamente distintas y a veces muy contradictorias. Entonces, hay centros que lo están prohibiendo todo, centros que lo permiten todo, centros que exigen una declaración explícita, centros que han optado por rediseñar las tareas para que la pregunta deje de tener sentido, por ejemplo, haciendo exámenes otra vez por escrito y sin apoyo, y centros que todavía no han tomado ningún tipo de decisión y que están gestionando esto caso a caso, docente a docente, con todo lo que esto implica que esto implica una serie de incoherencias institucionales muy fuertes. Entonces, vosotros al final vosotros vais a entrar en uno de esos centros. Entonces, vais a tener una posición. Entonces, vamos a intentar construirla aquí desde esta asignatura con los dos lados del argumento. Entonces, por ejemplo, hay un tema a favor de la declaración del uso de la IA, que es que el argumento más sólido es que no es es un tema de honestidad intelectual. Es decir, si un alumno declara que usó IA y explica cómo la usó y describe qué hizo él con el output que le ha dado la IA, estamos evaluando un proceso, estamos evaluando la metacognición, estamos evaluando la capacidad del alumno y de la alumna para posicionarse críticamente frente a una herramienta, para identificar al final qué le aporta, qué tuvo que corregir, qué tuvo que completar. Y eso es exactamente el tipo de competencia que queremos desarrollar en el cole, ¿no? Entonces, al final, la declaración no es una confesión, es una demostración de conciencia sobre el propio proceso de aprendizaje. Y eso tiene un valor pedagógico en sí mismo, independientemente de la calidad del trabajo final. Además, también hay un argumento de preparación para la vida profesional. Es decir, en un número cada vez más creciente de entornos laborales, diseño, marketing, comunicación, derecho y medicina, incluso ingeniería, el uso de la IA está totalmente normalizado. Es decir, pero es verdad que su declaración en este tipo de mundos tiene, se está convirtiendo en una norma ética también. Es decir, que hay al final publicaciones científicas, por ejemplo, que exigen que los autores declaren si han usado IA en la redacción, estudios jurídicos que están desarrollando políticas internas sobre transparencia. Es decir, que preparar a los alumnos para esa cultura de transparencia en el uso de la inteligencia artificial no es un capricho, sino es una competencia profesional que van a necesitar. Pero claro, además de todo esto, hay una serie de argumentos contrarios, ¿no? Es decir, el más recurrente es la analogía con otras herramientas. Es decir, tú declaras que has usado una calculadora cuando se ha entregado un problema de matemáticas, por ejemplo, o has declarado que has usado el corrector ortográfico cuando entregas un texto, o declaras hasta qué punto has usado la Wikipedia como punto de partida antes de ir a una fuente primaria. Es decir, si la respuesta es no, ¿por qué debería ser sí en el caso de la IA? Este argumento tiene una fuerza muy grande porque señala algo que es real, que es la línea entre la herramienta legítima y el sustituto ilegítimo del pensamiento, que son los objetivos. Es decir, es una línea que cada disciplina, cada tarea, cada objetivo de aprendizaje define de forma distinta. Y si esa línea no está definida con claridad por el docente, antes de que el alumno empiece a trabajar, exigir una declaración a posteriori es totalmente injusto, ¿no? Hay otro argumento contrario,
que es bastante importante también, que es el criterio de evaluación. Es decir, si lo que queremos evaluar es la comprensión demostrada, que sería la capacidad del alumno para defender lo que ha entregado, para responder preguntas sobre ello, para aplicar el contenido, entonces el instrumento es totalmente secundario. Es decir, un alumno que entrega un trabajo generado por IA, pero es capaz de defenderlo con precisión, de explicar cada decisión, de identificar sus limitaciones, ha aprendido. Entonces, un alumno al revés, un alumno que ha redactado un trabajo completamente de su puño y letra, pero no es capaz de explicar qué quiso decir en el segundo párrafo, no ha aprendido nada que valga la pena evaluar. Entonces, si el diseño de la evaluación es robusto, la herramienta en la fase de producción del trabajo pierde totalmente la relevancia. Entonces, ¿cuál es la posición correcta? Pues no hay una posición universalmente correcta. Es decir, lo que sí que sí existe es una exigencia, que es la de tener una posición clara, una posición coherente, ¿no? Que se pueda articular con argumentos cuando un alumno te pregunte por qué, una familia te cuestione o cuando el equipo directivo nos pida a todos los docentes que nos pongamos de acuerdo. Porque al final la incoherencia institucional, esto no es neutra, porque genera al final desconfianza en las familias, en el alumnado, agravios comparativos y sobre todo genera la sensación de que las normas son totalmente arbitrarias. Y cuando una norma es arbitraria, pues al final lo que pasa es que nadie la está respetando, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver también el tema de redes sociales, una vez que hemos visto el tema de la IA, y aquí voy a empezar con algo que quiero que tengáis presente durante todo el bloque, porque creo que es el error más frecuente que cometen los docentes cuando abordan este tema en el aula, que es el tratar las redes sociales como si fueran un problema de los adolescentes, ¿vale? Porque no lo son. No es un problema, la red social no es un problema de un adolescente, es un problema del propio diseño de las redes sociales. Es decir, son plataformas construidas por ingenieros y diseñadores de producto extraordinariamente bien pagados, con acceso a cantidades ingentes de datos de comportamiento, cuyo objetivo específico y explícito, que está en los documentos internos de las empresas, es maximizar el tiempo que el usuario pasa dentro de la plataforma. Es decir, no es tiempo de calidad, no es satisfactorio, es tiempo, ¿vale? Punto. Porque el tiempo es atención, atención son datos y datos son dinero para las empresas. Esto no es una teoría de la conspiración, ¿eh? Esto es el modelo de negocio, está totalmente auditado y documentado. Cuando entendéis como docentes qué es esto, entenderemos a lo mejor que la solución no puede ser decirle a un adolescente de 14 años que use menos el móvil, porque estamos pidiéndole a un individuo en desarrollo con un sistema de regulación que está totalmente inmaduro, que gane la partida a equipos de cientos de personas con una cantidad de dinero y una cantidad de pensamientos directamente, o sea, de cognición muy fuerte, cuyo trabajo consiste exactamente en conseguir que estos individuos no puedan parar, no solo los jóvenes, sino también nosotros mismos como usuarios de redes sociales. Esto no significa que el individuo no tenga ningún tipo de agencia en este sentido, porque la tiene, pero esta agencia se construye y se educa, y es lo que nosotros como profes debemos hacer. Fijaros en estos tres datos. Son tres datos que nos van a situar la magnitud del fenómeno antes de hablar de respuestas, ¿no? Los adolescentes de entre 12 y 17 años pasan una media de 4 horas y media al día en redes sociales. 4 horas y media, ¿eh? Es decir, si hacemos el cálculo, son 31 horas y medias a la semana. Eso es más de una jornada laboral completa. No es tiempo pasivo, ¿eh? No es como tener la tele de fondo mientras estoy haciendo otra cosa. Es tiempo de atención activa, de estímulo constante y de comparación social continua, ¿eh? De un procesamiento emocional en tiempo real. Entonces, esto es muy complicado. Igual que el 61% de los menores ha recibido en algún momento contenido inapropiado cuando no han buscado. No ha nacido a él, les ha llegado, ¿eh? El algoritmo se lo puso en bandeja. Esto incluye contenido violento, contenido sexual, contenido relacionado con autolesiones, contenido que glorifica trastornos alimentarios, contenido de desinformación política y bulos. No porque el menor haga algo mal, sino porque el algoritmo optimiza una cosa que se llama el engagement y el contenido que genera más engagement es frecuentemente el más extremo, el más emotivo y el más perturbador en este sentido. Y el tercer dato es que 1 de 3 adolescentes reporta síntomas de ansiedad que ellos mismos asocian al uso de redes sociales. No que los investigadores asocian, sino que ellos mismos lo saben y lo verbalizan, y aún así no pueden parar, ¿no? Esto debería decirnos algo sobre la naturaleza del problema. Y claro, y surge una pregunta: ¿qué narices hacemos nosotros como docentes en este sentido? Entonces, yo lo primero que quiero descartar es la respuesta prohibicionista. Prohibir el móvil en el aula
puede tener sentido como medida de gestión del espacio educativo. Es decir, obviamente hay una evidencia de que reduce la distracción y mejora ciertos indicadores de rendimiento, pero prohibir no educa en absoluto. Un alumno o una alumna que no puede usar el móvil en clase, pero que sale al recreo y lo usa sin criterio, sin ningún tipo de capacidad de autorregulación y sin ningún marco para entender lo que está haciendo, no ha aprendido nada sobre el uso responsable. Ha aprendido sobre que hay lugares donde se puede y lugares donde no se puede. Eso no es literacidad digital, es disciplina espacial, es otra cosa, son cosas totalmente diferentes. Lo que un docente, lo que nosotros y nosotras podemos hacer es bastante más ambicioso y bastante más difícil, ¿no? Lo primero es incorporar esta literacidad digital como competencia transversal, no como asignatura. Esto significa que en la clase de lengua podemos analizar cómo está construida retóricamente una publicidad viral. En una clase de matemáticas podemos trabajar con estadísticas sobre el tiempo de uso y hablar qué significan. En una clase de ciencias sociales podemos estudiar cómo los algoritmos construyen burbujas de filtro y qué efectos tienen sobre la percepción de la realidad social. Es decir, no hace falta un curso específico de uso responsable de redes. Hace falta que todos los docentes de todas las materias consideremos que esto es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Y esto empieza por decidir nosotros y nosotros mismos qué somos y cómo queremos ser como docentes. A ver, la segunda acción es modelar. Es decir, esto es mucho más difícil de lo que parece, porque implica cierto nivel de autoexposición. Si en el aula hablamos de nuestras propias decisiones tecnológicas, cómo gestionamos las notificaciones, por qué hemos tomado ciertas decisiones sobre qué compartimos, sobre qué no, qué nos ha costado cambiar, estamos haciendo algo mucho más potente que explicar una lista de buenas prácticas. Estamos demostrando que esto es un proceso, de que nadie lo hace perfecto y que el uso crítico no es un estado que se alcanza, un estado de luz que se alcanza, sino que es una práctica que se sostiene con muchísimo esfuerzo. Y esto le da a los alumnos algo con lo cual poder identificarse. Es una cosa bastante interesante en eso. Una lista de reglas no le da nada para identificarse. La tercera acción sería el crear espacios seguros para hablar de lo que ocurre en las redes. El acoso digital, la presión de la imagen, el miedo a quedar excluido en un grupo de WhatsApp, la ansiedad por los likes, la comparación con estándares de belleza totalmente normativos en ese sentido, o de vida que son mayoritariamente ficticios, ¿no? Estas son experiencias que los adolescentes tienen de forma cotidiana y además sobre los que raramente tienen al lado un adulto de referencia con quien hablar, porque la familia a veces no lo entiende. Los iguales están dentro del sistema y no pueden ofrecer una perspectiva externa. Y el docente que abre este espacio, un espacio que tiene que abrirse sin juzgar, sin minimizar, sin responder con un sermón sobre el tiempo de pantalla, se convierte en una figura de referencia que tiene un impacto que va muchísimo más allá de la asignatura que imparte. Y ya, finalmente, la cuarta acción sería el enseñar a identificar contenido manipulador. No como tarea puntual, sino como hábito. ¿Qué es un titular clickbait? ¿Por qué funciona un bulo? ¿Cómo funciona el diseño de la indignación? Es decir, ¿por qué el contenido que genera rabia se comparte mucho más que el contenido que genera calma? ¿Qué es una cámara de eco? ¿Cómo detectar si están dentro de una? ¿Qué diferencia hay entre una fuente primaria y una fuente que cita a otra, que cita a otra, que cita a otra? Esto al final son destrezas concretas, enseñables, evaluables. Y son las destrezas que van a distinguir entre un ciudadano digital competente y uno que simplemente es un consumidor de contenido, ¿no? Dentro del territorio de las redes hay un fenómeno que creo que merece tratamiento específico porque tiene una complejidad conceptual que a menudo se aplana en el debate público, que es el tema de la desinformación. Entonces, cuando en los medios, en las redes, se habla de fake news, se usa un término que agrupa cosas muy distintas bajo la misma etiqueta y esa imprecisión tiene ciertas consecuencias pedagógicas. Entonces, si no distinguimos los distintos tipos de desinformación, no podemos diseñar respuestas adecuadas a cada uno. Y si no podemos diseñar respuestas adecuadas, acabamos enseñando a los alumnos a desconfiar de todo por igual, que es exactamente lo que quieren quienes producen desinformación de forma deliberada, porque la desconfianza generalizada les está protegiendo. Entonces, hay una taxonomía de todo esto que vamos a ver, ¿vale? El primero sería lo que llaman la misinformation, ¿no? Que sería un error involuntario. Alguien comparte información falsa sin intención de engañar. Simplemente no se ha verificado mal o se ha confiado en una fuente que tampoco la había verificado. Es el tipo más frecuente de desinformación y es el menos malicioso en términos de intención.
intención, pero sus consecuencias pueden ser igualmente dañinas, ¿no? Un bulo sobre vacunas que se difunde porque la gente cree genuinamente que está haciendo un bien al compartirlo, ¿no? Esto al final puede tener efectos sobre la salud pública, comparables a uno generado con intención totalmente política, ¿no? La intención no determina el daño. Y esto tiene una implicación pedagógica muy importante, porque eh, cuando estamos hablando de misinformation, lo que estamos haciendo es que el problema no es la mala fe del individuo, es la ausencia de hábitos de verificación. Si los hábitos de verificación se enseñan, pues esto no pasaría. Y los hábitos de verificación se pueden enseñar. Es decir, son una competencia que se trabajan en el aula de una forma muy concreta. Buscamos fuentes originales, contrastamos fuentes independientes, verificamos la fecha de información, identificamos quién tiene interés en que el contenido circule y con qué propósito. Es decir, que herramientas hay. Lo que falta es decidir que enseñarlas es parte de nuestro trabajo, ¿no? El segundo nivel es la disinformation, ¿no? Que sería una mentira. Es algo, aquí sí que hay intención. Alguien construye y distribuye una información falsa deliberadamente, con un objetivo específico, que puede ser político, por ejemplo. Yo qué sé, desacreditar a un candidato, generar desconfianza en una institución, polarizar a la población en torno a un tema, ¿no? Puede ser comercial, hacer circular rumores falsos sobre un competidor, inflar la reputación de un producto, o puede ser ideológico, reforzar narrativas de odio, normalizar posiciones extremas, construir enemigos en ese sentido. Entonces, la disinformation es mucho más difícil de combatir que la primera de ellas, porque precisamente está diseñada para resistir la verificación. Los productores de estas mentiras deliberadas conocen los mecanismos del fact-checking y construyen las narrativas para que sean totalmente plausibles, ¿no? Es decir, para aprovechar miedos, para aprovechar resentimientos reales, para circular en entornos donde ese fact-checking, que sería el chequear si una cosa es verdad o no es verdad, o no llega o llega demasiado tarde. Y tienen algo a favor que les va a hacer ganar, ¿no? Que es el tema de la psicología humana. Los estudios demuestran de una forma muy consistente que la información falsa se difunde mucho más rápido que la que no. Y mucho más lejos y mucho más profundamente. No porque la gente sea estúpida, sino porque el contenido falso tiende a ser más sorprendente, más emocional, más confirmatorio de lo que ya creemos. Y esto lo hace muchísimo más compartible en ese sentido. Y ya el último sería el malinformation, que es el más sutil y, en mi opinión, el más interesante de trabajar con alumnos precisamente por eso, ¿no? La malinformation sería una información verdadera utilizada de forma dañina. No hay falsedad, hay intención dañina. El ejemplo más claro es el doxing, por ejemplo, que sería publicar datos reales de alguien, dirección, lugar de trabajo, números de teléfono, datos familiares, con el objetivo de que una persona reciba amenazas, acoso o generar miedo. Entonces, la información es verdadera, el daño es real y las filtraciones maliciosas también entran dentro de esta categoría. Un documento auténtico publicado fuera de contexto, en el momento adecuado, puede destruir una reputación totalmente entera o puede desestabilizar, una institución. Entonces, otra cosa, por ejemplo, que se hace mucho en redes, la descontextualización de declaraciones reales. Yo tengo una entrevista y solo cojo los 4 segundos de un clip extraído de una entrevista de 40 minutos. Entonces, ese tweet que yo hago, ese vídeo que yo hago, pierde su sentido sin el hilo al que pertenece. Es una malinformation totalmente cotidiana que todos consumimos y muchas veces producimos incluso sin darnos cuenta. Entonces, trabajar este tipo de desinformación es especialmente valioso porque les obliga a los alumnos a preguntarse una cosa que va más allá de ¿es verdad esto o no? Les obliga a preguntarse con qué propósito se comparte esto. ¿Vale? ¿A quién beneficia que esto circule ahora? ¿Qué contexto está faltando? Estas son preguntas de pensamiento crítico en el sentido más estricto y son preguntas que se pueden practicar con ejemplos reales, actuales, que los alumnos conocen, ¿no? Y sobre los que tienen muchas opiniones. Al final aquí la competencia docente clave en este bloque, y es lo que yo creo que os deberíais llevar si os quedaréis solo con una cosa, no es saber detectar fake news, es saber enseñar a otros cómo detectarlas, porque esto requiere algo más, requiere haber pensado en los mecanismos, requiere haber pensado no solo en los ejemplos. Requiere al final poder explicar por qué algo funciona
como esta desinformación y no solo señalar que lo es. Y requiere una cosa también, que es tener suficiente humildad para reconocer delante de los alumnos que nosotros mismos y nosotras mismas también somos víctimas de ello. Porque si transmitimos la idea de que los demás caen en las fake news y yo no, estamos construyendo exactamente el tipo de arrogancia cognitiva que hace a las personas más vulnerables a este tipo de desinformaciones en Internet, ¿no? El tercer bloque es el tema de privacidad, datos y derechos. Entonces, antes de entrar en contenido, me gustaría haceros una observación sobre por qué este bloque al final es el más complicado de trabajar en el aula, ¿no? Y esto con alumnos, no solamente con adolescentes, con alumnos de cualquier edad. Y esto es porque la privacidad es un problema de consecuencias diferidas, es decir, el daño no es inmediato, no duele ahora. Cuando un alumno de 14 o 15 años publica una foto comprometida, una foto en bikini, una foto en bañador o lo que sea, y acepta los términos y las condiciones de una aplicación sin leerlos, o está compartiendo, por ejemplo, su ubicación en tiempo real con una red de contacto que incluye personas que no conoce, no ocurre nada visible en ese sentido. No hay una alarma, no hay un dolor inmediato que active la respuesta de evitación. El coste aparece mucho más tarde. De hecho, el coste aparece a veces muchísimo más tarde, de formas que es muy difícil incluso rastrear el origen de dónde ha salido. Entonces, nosotros los seres humanos somos muy malos evaluando costes diferidos. Somos extraordinariamente buenos respondiendo a amenazas inmediatas y visibles y extraordinariamente malos tomando decisiones sobre riesgos abstractos y futuros, ¿no? Es decir, cuando yo voy a comprarme un coche y hago una financiación, eso tiene un riesgo futuro que normalmente no suelo evaluar. Pues lo mismo pasa con todo esto. Y esto, ya os digo, no es un defecto de un chaval de 13 años, ni de un chaval de 8 años, es un defecto del ser humano, es una característica que define el sistema cognitivo humano. Y aquí los chavales tienen un sistema de regulación prefrontal que está todavía en desarrollo. Si ya lo tienen en desarrollo los de 14, imaginar los de 8, ¿no? Esto hace que sean muy susceptibles a este sesgo, ¿no? Entonces, lo digo porque si vais a trabajar privacidad en el aula, necesitáis saber que la información por sí sola no cambia ningún comportamiento cuando el riesgo es percibido como abstracto. Es decir, necesitáis hacer cosas concretas, algo cercano, narrable, casos reales, historias específicas, consecuencias que los alumnos puedan imaginar en su propio contexto. No estadísticas, narrativas e historias. Y esto tenerlo en mente cuando lleguéis a vuestras aulas. Porque al final, fijaros, la frase esa que pone ahí, el dato es el nuevo petróleo y los menores son el yacimiento más vulnerable, es una simplificación, como todas las metáforas, pero captura algo muy real, ¿no? Captura que los datos personales son el activo sobre el que se construye la economía de las plataformas digitales dominantes. No son el producto secundario del servicio, son el producto principal. El servicio, que es la red social, la aplicación o el buscador, es el mecanismo de extracción del dato. Nosotros no pagamos con dinero, pagamos con atención, con comportamiento, con preferencias, con relaciones y con emociones, ¿no? Y esto se va a convertir al final en datos que se usan para construir modelos predictivos que a su vez se usan para vendernos cosas, para influir en nuestras decisiones, para mantenernos al final dentro del sistema el mayor tiempo posible. Aunque esto suene muy anarquista, es que esto es así. Esto se llama economía de la vigilancia. Es un término que está acuñado por una investigadora que se llama Shoshana Zuboff, cuyo trabajo es bastante interesante y si queréis profundizar en esto, echadle un vistazo. Esto no es una teoría de la conspiración, esto es análisis económico de un modelo de negocio documentado, como he dicho antes, que ha sido objeto de regulación creciente en la Unión Europea y que necesitáis entender para poder explicárselo a los alumnos. Entonces, las tres cosas que tenemos que entender es que hay un marco legal. Lo primero, el Reglamento General de Protección de Datos, o RGPD. Es una normativa europea, supranacional, que regula cómo las organizaciones pueden recopilar, almacenar y usar datos personales. En España, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es la LOPDGDD, la desarrolla y desarrolla todo esto, ¿no? Y especifica que la edad mínima para que un menor pueda prestar consentimiento autónomo para el tratamiento de sus datos es de 14 años. Por debajo de esa edad se requiere consentimiento paterno. Esto significa que técnicamente un niño de 8 años, un niño de 12 años, un niño de 10 años que se registra en Instagram sin el consentimiento de sus padres está usando un servicio de forma que infringe la normativa. No el niño, la plataforma, que no está verificando la edad de forma efectiva. La norma existe y como docentes
tenemos que conocerla porque nos va a hacer falta para conversar con familias, para informar al alumnado y para entender, obviamente, el marco dentro del cual se mueven las decisiones institucionales de nuestros centros. La segunda parte, muy interesante y que tenemos que conocer, es la imagen y la huella digital. Esto es algo que nos vamos a encontrar en nuestra práctica docente muchísimo antes de lo que nos pensamos, probablemente en las primeras semanas, ¿no? ¿Podemos publicar una foto de una actividad escolar en la que aparecen alumnos? No sin el consentimiento expreso y por escrito de las familias o del propio alumno si es mayor de 14 años. ¿Podemos crear un grupo de WhatsApp con nuestros alumnos para comunicaciones del aula? Legalmente eso es una zona gris que los centros están regulando de formas distintas, ¿vale? ¿Podemos pedir a los alumnos que suban contenido a plataformas externas como parte de una tarea? Depende de la plataforma. Depende de la de los alumnos y de si el centro tiene acuerdos con esa plataforma. Esto es muy burocrático, sé que suena a burocracia, pero no es burocracia. Esto es el reconocimiento de que los menores tienen derechos digitales que son tan reales y tan exigibles como cualquier otro derecho. Es el derecho a la propia imagen, el derecho a la privacidad, el derecho al olvido, es decir, la posibilidad de solicitar que se elimine información sobre uno mismo en buscadores y plataformas cuando esa información o no es relevante o ha sido publicada sin consentimiento. Es decir, estos derechos existen y están en la ley. Los docentes tenemos que ser garantes dentro del entorno educativo, no simplemente usuarios despreocupados de herramientas digitales, ¿no? Y al final el tercero es el perfilado algorítmico. Esto es lo más complejo de todo, pero esto conecta directamente con lo que hablábamos en el bloque de redes sociales, pero tiene una dimensión específica que hay que hablar, ¿no? Desde el momento en el que un menor empieza a usar servicios digitales, y esto ocurre muchas veces antes de los 8 años, por ejemplo, a través de aplicaciones de juego, de plataformas de vídeo como YouTube Kids, de Roblox, de dispositivos domésticos conectados como Alexa, las plataformas empiezan a construir un perfil de comportamiento que les gusta. Es decir, quieren saber qué les está gustando, cuánto tiempo dedica a cada tiempo de contenido, a qué horas está activo, qué le genera respuesta emocional, qué le aburre, qué le activa, ¿no? Este perfil se va refinando durante años, durante los primeros años de nuestra vida, y se usa al final para decidir qué contenido mostrarle, en qué orden y con qué frecuencia. Y para decidir al final, por ejemplo, qué anuncios son relevantes para él o para ella. Esto sirve para predecir comportamientos futuros con una precisión que en muchísimos casos va a superar la que el propio individuo tiene sobre sí mismo, ¿eh? Es decir, hay investigaciones que muestran que los modelos de perfilado algorítmico de algunas plataformas pueden predecir preferencias políticas, orientación sexual, estados emocionales y tendencias adictivas a partir de patrones de comportamiento que parecen aparentemente inocuos, es decir, qué tipos de vídeo veo, cuánto tiempo me quedo en cada uno, qué tipo de contenido pauso el scroll, todo eso. El docente que sepa esto y que pueda explicarlo de forma clara, sin alarmismo, pero también sin eufemismos, esto va a ser mucho más competente digitalmente que otro que no lo sepa. Y yo creo que no es algo opcional, es parte del perfil profesional que necesitáis construir como futuras y futuros docentes, ¿no? Claro, aquí vamos a hacer un poco de resumen antes de terminar. Vamos a hacer un poco de resumen, un poco de síntesis, ¿no? Hemos recorrido 3 territorios distintos: la IA, las redes por otro lado y la privacidad. Y hemos acumulado una cantidad bastante considerable de información, de dilemas, de preguntas sin respuesta y tal. Entonces, voy a intentar proponeros un marco ético para poder ordenar todo eso. No es un manual de instrucciones, más bien es un sistema como de coordenadas desde el cual tomar decisiones. Hay 4 pilares, los tenéis ahí en pantalla, ¿no? El primero es la autonomía crítica. Este es el pilar central, es el que sostiene a todos los demás. La función del docente en el ecosistema tecnológico actual no es enseñar a usar las herramientas. Las herramientas cambian tan rápido que al final cualquier formación específica en una herramienta concreta queda obsoleta en meses actualmente, ¿no? La función es enseñar a interrogar sobre las herramientas, a preguntar quién ha diseñado esto, con qué objetivo, qué modelo de negocio sostiene esta herramienta, qué datos requiere, qué hace con esos datos, qué sesgos incorpora, quién sirve, a quién deja fuera. ¿Qué ocurre si dejo de usarlo? Estas preguntas no son técnicas, son políticas. Son políticas y son éticas, en el sentido más amplio del término. Tienen que ver con el poder, tienen que ver con quién tiene ese poder, con cómo se ejerce ese poder y con cómo nosotros y nosotras podemos resistirnos o al menos redistribuir ese poder. Un alumno, al final, que ha aprendido a hacer estas preguntas, puede enfrentarse a cualquier tecnología que aparezca en el futuro, por novedosa o por opaca que sea, con una actitud muy crítica.
Un alumno que solo ha aprendido a usar una herramienta específica tiene una competencia con una fecha de caducidad cada vez más cercana, ¿no? El segundo pilar es el que pone equidad de acceso. Es el pilar que más frecuentemente se reduce a una cuestión de dispositivos y esta reducción al final es un error, porque sí, es verdad, hay una brecha de acceso material, hay alumnos que no tienen ordenador en casa, que tienen conexión a internet lenta o inestable, que tienen solo un dispositivo para toda la familia, para varios hermanos. Entonces esta brecha existe, es real y hay que nombrarla. Pero debajo de ella hay una brecha mucho más profunda y mucho más difícil de resolver, que es la brecha de competencia, de confianza y de acompañamiento. ¿Por qué? Porque hay alumnos que tienen todos los dispositivos, pero no tienen en su entorno a un adulto que les haya enseñado a usarlos con criterio, que han crecido con acceso técnico, pero sin marco interpretativo, que saben hacer cosas con la tecnología, pero que no saben pensar sobre ella. La segunda brecha no se resuelve con más dispositivos, se resuelve con más educación. Y el docente es el agente clave para esta resolución, especialmente para alumnos que no tienen ese acompañamiento en casa. Es decir, cuando decidimos que la literalidad digital y la alfabetización digital es parte de nuestra responsabilidad profesional, de nuestra profesión, no estamos añadiendo una tarea más a nuestra carga, estamos ejerciendo una distribución, es decir, una función redistributiva que tiene de este poder que estamos hablando, que tiene un impacto directo sobre las oportunidades de vida futuras de nuestros alumnos. Es una de las cosas más importantes que podemos hacer en este sentido. El tercer pilar es la responsabilidad compartida. Este pilar existe para protegeros de una trampa en la que es muy fácil caer, especialmente al principio de la carrera docente, que es la trampa de sentir que la responsabilidad de la educación digital de nuestros alumnos recae exclusivamente sobre nosotros. No, eso no es así. No puedes recaer solo en el docente. La educación digital es una responsabilidad que comparten las familias, el centro educativo, la administración, obviamente las empresas tecnológicas y al final la sociedad en el conjunto. Nosotros y nosotras somos actores y actrices, ¿no? Que somos fundamentales, está claro, ¿no? en el sistema, pero no somos los únicos actores y actrices. Y actuar como si lo fuéramos, es decir, asumiendo toda la carga, sintiéndonos responsables de todo lo que ocurre fuera del aula, intentando compensar con el esfuerzo individual las deficiencias sistémicas, es un camino directamente al agotamiento, a la ineficacia y a quemarse, ¿vale? Entonces, lo que sí que podemos hacer, que es lo que yo recomendaría, es ser conscientes de cuál es nuestra parte de responsabilidad compartida. Es decir, comunicarla con claridad a las familias, trabajarla de forma coordinada con los compañeros de departamento y de centro, reclamar a la administración recursos de información que necesitamos para ejercerla bien. Y cuando algo va más allá de lo que podemos gestionar solo, pues un caso de acoso digital grave, una situación de exposición de un menor, la familia que no colabora, saber a quién derivar y cómo hacerlo. Esto es muy importante, tener esta responsabilidad compartida de todo ello. Y al final, el último pilar, el cuarto, es la ciudadanía digital activa. Es el pilar más ambicioso y en el que creo que es uno de los que más me importa, porque al final todo lo que hemos hablado hoy, el uso crítico de la IA, la gestión responsable de las redes, el respeto a la privacidad propia y ajena, puede entenderse de dos formas muy, muy diferentes, ¿no? Lo primero puede entenderse de forma defensiva, ¿no? Como un conjunto de precauciones para minimizar daños, para evitar riesgos o para no hacer cosas de las cuales luego me voy a arrepentir en el futuro. O también puede entenderse de forma activa, que es, vamos a entenderlo como la base para una participación en la vida pública digital que sea informada, que sea responsable, creativa y obviamente que sea transformadora. Entonces, esta ciudadanía digital activa va mucho más allá del consumo seguro, es decir, implica participar en debates públicos que ocurren en entornos digitales con criterio y con voz, implica crear contenido que aporte cosas, que contribuya a conversaciones que merecen existir, implica ejercer los derechos digitales que la legislación reconoce, incluido obviamente el derecho a no participar, el derecho a ser olvidado y el derecho a la desconexión, e implica tener empatía dentro de las redes sociales, ¿no? Que es exactamente, yo creo, tan difícil y exactamente tan necesario como tenerla en la vida real. Y la empatía en la vida real no se aprende sola, pues en la vida digital tampoco, ¿no? Esto se aprende con modelaje, con práctica, con reflexión sobre los errores propios y errores ajenos. Al final, yo creo que si conseguís transmitir a vuestros alumnos que son ciudadanos digitales, con derechos, con responsabilidades, con capacidad de agencia sobre el entorno tecnológico en el que viven, no simplemente como usuarios de aplicaciones y redes sociales, habréis hecho
algo que va mucho más allá de cualquier asignatura concreta, ¿no? Hay un referente digital que es el Marco Europeo de Competencia Digital Docente, que está desarrollado por el Centro Común de la Investigación de la Comisión Europea. Se publicó en 2017. Lo ha tenido también algunas como algunas actualizaciones. Este marco es muy interesante porque es el marco de referencia que utilizan sistemas educativos de la mayor parte de países europeos para definir al final qué significa un docente digitalmente competente y tal. Esto lo vimos en la clase de competencia digital, ¿no? Entonces, bueno, organiza la competencia en diferentes áreas, en el compromiso profesional, los recursos, la pedagogía, la evaluación y feedback, empoderamiento y la competencia digital del alumnado. La primera es, este compromiso profesional es cómo el docente usa las tecnologías digitales para la comunicación institucional, para la colaboración, para la reflexión y para el desarrollo profesional. Los recursos digitales es la capacidad para identificar, evaluar y compartir recursos digitales con un criterio pedagógico, un respeto a los derechos de autor. La tercera, que es la pedagogía digital, es cómo integramos los docentes las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La cuarta es la evaluación y el feedback, es decir, el uso de herramientas digitales para evaluar de forma más eficiente y diversa y más continua y para proporcionar ese feedback, esa retroalimentación que realmente ayude a un alumno a avanzar sobre sus errores. La quinta es el empoderamiento del estudiante, que es usar la tecnología para aumentar la inclusión y la personalización. Y la sexta, que es la que está destacada en la pantalla, es la que nos marca el destino de esta sesión, ¿no? Que es el fomentar la competencia digital del alumnado. Es decir, trabajar específicamente para que los estudiantes desarrollen competencias de uso responsable, crítico y creativo, ¿no? Dentro de lo que es la tecnología. Entonces, este marco digital no solo es un marco descriptivo, es también un instrumento de autoevaluación. La Comisión Europea, hay una herramienta online que podéis entrar que os permite hacer una autoevaluación de vuestro propio nivel de competencia en cada una de estas 6 áreas, ¿no? Y que os va a devolver un perfil detallado con recomendaciones de desarrollo. Lo podéis hacer antes de que se enfríe la sesión, no para juzgaros a vosotras y a vosotros mismos, sino para saber de dónde partís, ¿no? No podéis planificar un camino de desarrollo profesional si no sabéis dónde estáis ahora mismo. Este marco, es muy importante subrayarlo antes de pasar a lo último, está pensado para ser un marco de desarrollo continuo. No es un estándar que se alcanza y se da por cumplido, porque la tecnología cambia, los contextos cambian y las necesidades de los alumnos cambian, ¿no? Entonces, al final, la competencia digital docente no es un destino, es una práctica que se sostiene en el tiempo con curiosidad, con disposición de aprender, con humildad, para reconocer algo que no siempre sabemos y tal. No es una debilidad, es la actitud que necesitamos modelar en nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, al final, propuesta práctica. ¿Cómo lo llevo al aula? Bueno, vamos a cerrar con algo concreto, con 4 opciones que podemos hacer en el primer día que vayáis a enfrentaros a chavales dentro de nuestra aula. La primera de las cuestiones es evaluar el propio perfil digital, como hemos visto. Hacer la evaluación del marco digital europeo, identificar vuestras fortalezas, vuestros puntos ciegos. No os quedéis solo en el diagnóstico. Elegid una sola área en la que queréis crecer en los próximos meses y buscad un recurso para hacerlo. Un curso, un libro, una comunidad de práctica, un compañero o una compañera que os pueda enseñar. Una sola área concreta, con un recurso específico. Es un plan de desarrollo profesional, pequeño, pero lo es. La segunda es diseña una actividad con tecnología crítica. No una actividad donde se usa la tecnología como soporte, que puede ser lo que hemos hecho, por ejemplo, con Genially, sino lo que yo pretendía que hicierais con Genially, que es una actividad donde la tecnología al final es el objeto casi de análisis, ¿no? Donde los alumnos tienen que pensar sobre ella, interrogarse, evaluarla en ese sentido. Puede ser tan sencilla como comparar dos resultados de búsqueda sobre el mismo tema en 2 buscadores distintos y analizar las diferencias, que las hay. O analizar, yo qué sé, el diseño de una aplicación, por qué está incentivando ciertos comportamientos, cuáles desincentiva, o construir la cadena de distribución de un bulo concreto, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Esto al final tiene muchísimo valor. La tercera, y muy importante, es hablar con vuestros futuros alumnos y alumnas, ¿no? Cuando estéis en prácticas, cuando tengáis el primer grupo, encontrad el momento, o si estéis currando, para abrir una conversación real sobre cómo ellos viven la tecnología. Y aquí da igual la edad donde
donde nos encontremos. No con un cuestionario ni con una actividad, sino una conversación. Preguntarle qué aplicaciones usan, cuánto tiempo, qué les gusta, qué les molesta, qué les preocupa. Escucharlos antes de enseñarles absolutamente nada, porque lo que ellos y ellas os van a contar os va a dar información que ningún marco teórico os va a poder dar, que es la información sobre el contexto específico, sobre las dinámicas concretas de ese grupo, sobre los problemas reales que necesitan abordarse en el aula en ese momento. Al final, además me parece que el acto de preguntar y de escuchar ya está comunicando algo, ¿no? Está comunicando que su experiencia digital es legítima, que no es algo que haya que esconder o suprimir, y que hay un adulto en la sala que está considerando que vale la pena hablar de ello, y eso ya es educativo. Y ya por último, la cuarta sería buscar comunidad docente. Esto es muy importante y se omite muchas veces en la formación inicial. La competencia digital no se construye en solitario, se construye en la conversación con otros docentes que se han enfrentado con los mismos dilemas, que han probado cosas que no han funcionado y que han aprendido, que tiene soluciones parciales. Podemos ir a sitios como INTEF, por ejemplo, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación, que es un sitio donde hay recursos, comunidades de prácticas. Podemos ir al eTwinning, ¿vale? Que es una plataforma europea de colaboración entre docentes. Y luego grupos en redes, comunidades, foros, etcétera, etcétera. Es decir, construir una red de referencia antes de que la necesitéis. Porque cuando estéis solo delante de un problema que no sabéis cómo resolver, no es el momento para empezar a buscar comunidad, es el momento para activar esa comunidad que ya hemos construido previamente, ¿vale? Y bueno, aquí ya, para terminar, decir que la tecnología no es neutral y obviamente tampoco lo es el docente que la ignora. Entonces, yo termino con esto porque creo que resume con precisión lo que hemos estado haciendo durante esta hora de clase. Al final, la neutralidad tecnológica es un mito que tiene una función muy específica, que es la de proteger a quienes se benefician del status quo de cualquier cuestionamiento serio. Es decir, si la tecnología es neutral, entonces no hay decisión política en el diseño, no hay intereses en la distribución y no hay consecuencias en su uso que puedan atribuirse a quienes la han construido. Todo al final es responsabilidad del usuario. Y el usuario, si algo va mal, es quien falla, ¿no? Este mito es conveniente para las empresas tecnológicas, es conveniente para Apple, para Google, para Microsoft. Pero para quien no es conveniente ni es para los docentes, ni para los alumnos, ni para la sociedad. Nosotros y nosotras, como futuros profesionales de educación, tenemos la posibilidad de elegir conscientemente no reproducir este sesgo, ¿no? Porque al final la tecnología tiene diseñadores, tiene inversores, es un modelo de negocio y tiene efectos sobre las personas que los usan, que efectos que en muchos casos son conocidos por quienes las diseñan antes de que los usuarios las experimenten. Esto no significa que toda la tecnología sea mala, significa que toda la tecnología merece ser interrogada en cierta manera, ¿no? Y que un docente que elige no interrogarla por comodidad, por falta de tiempo, por convicción de que ese no es su problema, está tomando una decisión política frente a su aula, ¿no? Entonces, esta es una decisión política, una decisión activa, aunque parezca pasiva, y una decisión que tiene consecuencias a largo plazo sobre los alumnos y alumnas que están a su cargo. Entonces, no os pido que seáis expertos en tecnología en esta asignatura, pero sí que os pido al menos que seáis futuros docentes que no miran a otro lado cuando la tecnología aparece, ¿vale? Y esto es todo hasta aquí. Voy a poner la cámara, que hace mucho que no la pongo. De los que estáis, no sé si tenéis alguna duda, pregunta, alguna cosa que os haya llamado la atención, etcétera, etcétera. Si no, os podéis preguntar sobre otra cosa o sobre lo que queráis. Aquí estoy, para lo que necesitéis. Yo ahora mismo, es que nos hemos, porque antes teníamos otra clase y se atrasa un poco, Vale. pero que yo ahora mismo no tengo ninguna, también me tengo que ver lo que no he visto, Vale, pero por ahora... era la introducción, ¿eh? Es decir, han sido como vale. 2 o 3 minutos nada más, porque he esperado un ratito antes de que no apareciera nadie. Vale, genial. Así que, pues nada. ¿Tú, Ángela, tienes algo? De lo de ahora no, de lo del Vale, trabajo sí. pues eso lo que hacemos es, ahora dejo de grabar, tú, Irene, ya si quieres ya te puedes ir, yo me quedo con Vale. Ángela para ello, ¿vale? Dejo de grabar y ya está, así que, bueno,